Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Tuto Villanueva estará con nosotros como analista político. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, se sienta a la mesa para hablar sobre diversidad de temas en el ámbito internacional, entre ellos el colapso del acuerdo entre Rusia y Ucrania para el tránsito de granos ucranianos por el Mar Negro hacia los mercados internacionales. Hablamos con Carlos Severino sobre esa situación que complica la bajada o al menos la estabilización de los precios alimentarios a nivel global. Y en el último segmento estará con nosotros el abogado Oscar Martínez Borras. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sentará a la mesa café en mano Marilú Guzmán y junto a ella celebramos todos el 25 de julio y analizamos los temas para hoy, precisamente 25 de julio del 2023. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre el Estado Libre Asociado. Quiero tocarlo brevemente y mencionar también, comentar la propuesta del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para el desarrollo del Estado Libre Asociado. Quiero hablar también sobre una entrevista que diera el gobernador Pedro Pierluisi en el fin de semana al periódico El Nuevo Día sobre la economía de Puerto Rico. Una especie de repaso de la gestión económica de su administración. Todo esto, tanto el mensaje de Dalmau como el mensaje económico de Pedro Pierluisi, todo está relacionado, por supuesto, a la cercanía ya de las primarias a finales de este año. Se estarían radicando candidaturas y ya el verano próximo estaríamos en plena campaña primarista. También quiero hablar en línea con ese tema sobre el mensaje que diera Charlie Delgado el viernes pasado en Lares para celebrar los 85 años del Partido Popular Democrático. Pero comienzo con dos noticias que simple y sencillamente quiero reseñar. El periódico El Vocero coloca esto en portada. Pueden buscar el artículo en la página 3 de la edición impresa. Lo firma Pedro Menéndez Sanabria. Titular: Monitor de la policía advierte son pocos los avances, retroceso en el entrenamiento y las investigaciones sobre el uso de la fuerza en la policía. Esto es todo parte de la demanda que radicó el American Civil Liberties Union, la entidad que en Estados Unidos promueve los derechos civiles de los ciudadanos. Esa demanda reclamaba que la policía de Puerto Rico era discriminatoria contra ciertas poblaciones, particularmente poblaciones migrantes en Puerto Rico, poblaciones afrodescendientes en Puerto Rico, aunque fueran puertorriqueños, y que había un uso excesivo y desmedido de la fuerza en diversidad de instancias, pero particularmente cuando había manifestaciones públicas en Puerto Rico, fuese contra el gobierno o a favor de alguna causa política. Esa demanda ya lleva muchísimos años. Tiene un monitor federal, el tribunal, que ha designado para informarle con cierta periodicidad acerca de los adelantos o retrocesos que ha habido en el proceso de reformar la policía para que los agentes de la policía en su interacción con los ciudadanos poco a poco vayan mejorando esa interacción para que se pueda evitar
los excesos de violencia y el discrimen institucionalizado por parte de la Policía de Puerto Rico. Dice lamentablemente el monitor federal actual, que es John Romero, que la policía tuvo un retroceso en el cumplimiento del entrenamiento a los agentes y que las investigaciones relacionadas con el uso de la fuerza siguen excediendo por más de 45 días. Así que sigue dando de qué hablar la policía. Lamentablemente esto es algo recurrente y yo quiero insistir en que esto permea toda la gestión policíaca en Puerto Rico. En la medida en que la policía no está bien entrenada para lidiar con los ciudadanos, en la medida en que la policía no está bien entrenada en los derechos civiles de los ciudadanos, cuando posteriormente se intenta llevar al tribunal una evidencia obtenida en una intervención con un ciudadano al que potencialmente se le violaron sus derechos, esa evidencia, aunque sea pertinente, aunque pueda ser probatoria, esa evidencia hay que descartarla. Y por tanto, esto no se trata únicamente de un issue de proteger a los ciudadanos, no es un issue únicamente, y no estoy queriendo aquí minimizarlo de paso, pero creo que a veces estos temas, cuando uno menciona la ACLU, la gente de inmediato dice, bueno, pues eso es un tema de los grupitos de izquierda. No es tan sencillo. Y de paso, los grupitos de izquierda tienen razón en cuanto a los abusos, los excesos y el discrimen de la policía. Pero además de esos intereses que puedan estar planteando desde una perspectiva ideológica o política, como usted quiera llamarle, además de eso es que esto afecta la gestión investigativa, la gestión policíaca de todos los agentes. Y en la medida en que el trabajo policíaco no se hace correctamente, posteriormente eso incide sobre la incapacidad de la policía de lograr esclarecer casos y luego de la fiscalía de lograr convicciones en casos esclarecidos. Así que este es un tema crítico para el futuro de la seguridad en Puerto Rico. Menciono también que la comisionada residente, que había dicho que ella no iba a ir a la convención de La Parma, ahora dice que no lo descarta, que lo está considerando. Recordemos que el PNP va a estar celebrando su Asamblea General entre el 25 y el 27 de agosto, el mes próximo. Y la comisionada residente había dicho que ella no estaba disponible, que tenía un viaje, que tenía unas reuniones, que tenía que estar en Washington. No sé cuál de las tres excusas usó, creo que fue la del viaje, la de un Congressional Delegation, eso son unas elegancias. Pero ahora ha dicho la comisionada residente, quien ayer estuvo colocando un arreglo floral en la tumba del líder estadista José Celso Barbosa, quien su natalicio también se conmemora en esta semana. Ayer fue abordada por la prensa y le dijo a la prensa que ella podría estar yendo a la convención y que ella se había enterado de la convención cuando le hicieron la entrevista y que por tanto no lo tenía en agenda. Parecería ser que Pedro Pierluisi no tiene la dirección de correo electrónico, que el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, no tiene la dirección correcta de correo electrónico para Jennifer González y que su invitación se perdió o llegó al folder de spam y allí se ha quedado. Jennifer González se entera y se queda fría, por lo visto, se entera de la convención cuando un periodista le pregunta en entrevista sobre su participación en el evento, y en ese sentido supongo que es natural que la comisionada residente haya reaccionado un tanto airada por ese desplante de haber convocado una convención del PNP sin contar con ella. Yo creo que lo correcto, siendo ella vicepresidenta, y además, como dicen los americanos, keep your friends close, keep your enemies closer. Si ella va a ser contendiente tuya, tú quieres hacérselo difícil, tú quieres abrazarla, tú quieres asegurarte de que cuando ella anuncie que está retándote para la candidatura a la gobernación en tu partido, candidatura que en este momento le pertenece a Pedro Pierluisi, que eso le tenga un costo político porque tú estuviste ahí de la mano con ella apoyándola. Esta tirantez, este distanciamiento, supongo que es natural, es la naturaleza humana,
pero no es lo racional desde el punto de vista político para Pedro Pierluisi. Y de nuevo, insisto, todo esto va apuntando poco a poco a que estamos llegando ya a la fecha de erradicación de candidaturas para la primaria del año próximo. Hablando precisamente de eso, quiero tocar ahora varios temitas relacionados al Partido Popular Democrático. Charlie Delgado, que ustedes saben, había anunciado hace unas 2 semanas en Jugando Pelota Dura que él estaba interesado, que iba a aspirar a la gobernación. Luego dijo que aspiraría, pero únicamente si la candidatura se le presentaba en bandeja de plata, porque él no creía que una primaria fuese lo correcto en este momento para el partido. Y luego dijo que, bueno, si bien ese era su análisis, de todas formas, él iría para adelante y retaría en primaria porque su interés es ser gobernador. Así que él estaría dispuesto a ir a una primaria. Así que 3 mensajes distintos en apenas unos días al anunciar de manera bastante improvisada su aspiración para nuevamente ser candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación. Entonces, entre las actividades que él de inmediato agendó para ir creando el momentum de cara a esa erradicación de candidaturas a finales de este año, lo invita el alcalde de Lares a una actividad en conmemoración de los 85 años del Partido Popular Democrático, de fundación del Partido Popular Democrático, allá en la ciudad del Grito, que de paso Charlie Delgado es nacido en Lares precisamente, y lo invitan a ser el orador principal en esta actividad en el antiguo local del Mofongo Parrillero allí en Lares. No es broma, ese es el nombre del local al que fueron convocados los populares. Yo vi una foto de paso de la actividad, de la concurrencia que se dio cita allí. Si habían 25 personas en las fotos que yo vi, puede que haya otras fotos y con mucho gusto quien quiera enviármela, pues me la puede pasar a mi número de teléfono o me la puede enviar por Twitter. Las fotos que yo vi, de nuevo, apuntaban a una concurrencia de cerca de 25, quizás 30 personas, siendo muy generoso. Pero Charlie Delgado, que tengo que reconocer, siempre ha tenido a su alrededor un equipo de prensa y de comunicaciones muy efectivo. Charlie Delgado le pasó al periódico El Nuevo Día de antemano copia de su discurso. Y Génesis Ibarra Vázquez publicó una nota el sábado. El periódico le dio un despliegue a página completa, la página 8 del periódico, al mensaje que él iba a pronunciar o que ya había pronunciado el viernes en la noche, pero que naturalmente para que estuviera tiempo para la prensa se lo habrá enviado anteriormente a esta periodista. Y hay unas citas aquí que yo quiero simplemente acotar porque me parecen típicas de la candidatura y las ya 2 candidaturas de Charlie Delgado a la gobernación. Y tengo que insistir en que demuestran que como candidato no ha aprendido de los errores que cometió en la elección pasada. Y como ustedes saben, ya mi análisis fue que su anuncio un jueves en la noche en Jugando Pelota Dura, sin tener un mensaje claro, cambiando de posición sobre si aspiraría o no con una primaria, creo que eso dejó ver un candidato con unas vaguedades y unas ambigüedades en su discurso que le afectaron muchísimo en el año 2020. Fue precisamente esa ambivalencia en cuanto al tema de la perspectiva de género y otros temas de corte social que afectaron grandemente la figura y la proyección de Charlie Delgado. Este discurso, lamentablemente, creo que deja ver esa misma tendencia a la ambigüedad y a la ambivalencia. Cito aquí, estoy citando directamente de el artículo del periódico El Nuevo Día, de nuevo, Génesis Ibarra, página 8,
el sábado 22 de julio se publica esta nota. Cita de Charlie Delgado. Creo que hace falta un llamado a la convergencia social. Un llamado a que aún dentro de las diferencias que siempre han existido y van a seguir existiendo, podamos llegar a lo que en otras épocas era viable, que es lograr convergencia en asuntos trascendentales para el país. Esto es el plan del plan. Esta es la convergencia de la convergencia. Creo que hace falta, voy a citarlo de nuevo, creo que hace falta un llamado a la convergencia social para que podamos llegar a lo que en otras épocas era viable, que es lograr convergencia. El plan del plan, la convergencia de la convergencia. En su discurso, continúo, en su discurso compartido con este diario, el también exalcalde de Isabela plasmó algunas de las que serían sus prioridades de llegar a la fortaleza. Como norte resaltó la batalla contra la inequidad social, así como su intención de reformar el sistema de salud, fortalecer a la Universidad de Puerto Rico y reestructurar el Departamento de Educación. Por otro lado, mencionó la necesidad de frenar la corrupción rampante que nos arropa en referencia a los múltiples alcaldes arrestados este cuatrienio por las autoridades federales por corrupción pública. De paso, habló de fiscalizar a Luma Energy y parar los aumentos desmedidos en los servicios básicos. Y bueno, todo eso suena muy bien y todo eso son aspiraciones y metas. Pero a los políticos les pedimos, además de las metas que son básicamente como celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? ¿Quién no quiere que bajen los costos de los servicios públicos? ¿Quién no quiere frenar la corrupción? ¿Quién no quiere batallar contra la inequidad social? Además de esas metas, de esas aspiraciones con las que todos podemos estar de acuerdo, que todos compartimos, lo que le debemos exigir al liderato político del país, particularmente a alguien que aspira a ser gobernador, es que nos diga cómo lo va a hacer. Y ya me parece que para una persona que corrió en el 2020, que redactó y presentó al país un programa de gobierno, debería estar más claro. Ya esto no es el primer turno al bate de Charlie Delgado. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy me parece que son los mismos que enfrentábamos en el 2020. Así que como mínimo, su equipo de campaña debió haberle dicho, bueno, vamos a desempolvar algunas de las propuestas del año 2020, las reciclamos, las remodelamos, las remozamos un poquito y las volvemos a presentar con algún nivel de detalle. No quedarse meramente en la aspiración. Yo quiero que baje el crimen. Pues claro, todos queremos que baje el crimen. Yo quiero que no haya corrupción. Pues claro. Yo quiero que todos los niños sepan inglés, francés e italiano. Pues es fabuloso, eso está chulísimo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la pregunta. Entonces, interesantemente, en esta misma entrevista, la periodista Génesis Ibarra le pregunta a Charlie sobre este pa'lante y para atrás con el tema de la candidatura y el tema de la primaria. Y fíjense ustedes, parece que vamos, yo no sé si escucha mi programa o si alguien en su campaña escucha el programa, pero parecería que ha calado este mensaje que yo llevo diciendo de que no ha aprendido de la ambivalencia que tanto le costó en el año 2020. Dice aquí, cita de Charlie, yo me hago disponible como sé que otros compañeros se han hecho disponibles. No es antagónico ni es doble discurso, ni es que soy ambivalente cuando digo que me hago disponible, pero a la misma vez entiendo que hay que buscar diálogo y convergencia interna, sentarnos los posibles candidatos y discutir nuestras perspectivas. Y de un ejercicio sano poder articular quién puede ser la figura, evitando las primarias. Así que él mismo yo creo que se ha dado cuenta que hay una ambivalencia, que hay una ambigüedad, que hay unas vaguedades en su mensaje. Y bueno, mencioné el tema de perspectiva de género y esos temas de corte social que tanto le costaron en el 2020. Dice el artículo, cito, sobre la educación con perspectiva de género, tema que le impactó adversamente el pasado ciclo electoral, adelantó que en las próximas semanas espera pronunciar su postura sobre el particular. En este espacio de análisis que tuve luego de las elecciones, me reuní con grupos religiosos, me reuní con grupos que representan la comunidad LGBT. Fueron diálogos que me nutrieron sobre el tema y me da un entendimiento de cómo podemos ser efectivos en atender estos temas
y darle espacio a esa diversidad. Pero de nuevo, no deja claro dónde está parado él. ¿Cómo podemos ser efectivos en atender estos temas? Darle espacio a esa diversidad. Chévere, está diciendo unas generalidades con las que nadie puede estar en desacuerdo, pero que dejan ver que todavía no ha profundizado sobre estos temas, que todavía no ha aprendido de los errores que cometió como candidato en el año 2020. El tiempo dirá, queda poco ya para que sepamos si efectivamente radica su candidatura. Yo no creo que vaya a haber un acuerdo al interior del Partido Popular Democrático para evitar esas primarias, lo veo muy difícil. No veo incluso cuál sería el mecanismo, cuál sería el foro, cuál sería la entidad al interior del Partido Popular Democrático que podría dar paso a ese tipo de imposición de un candidato fuera de que hubiese un acuerdo entre todos los que potencialmente estén interesados en aspirar. Y eso, francamente, no lo veo pasando. Vamos a la pausa. Se me quedó el tema del Estado Libre Asociado, pero de nuevo, yo estoy seguro que hoy 25 de julio, Marilú Guzmán va a querer, junto a mí y junto a ustedes, celebrar el Estado Libre Asociado. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Estamos a la espera de Marilú Guzmán y mientras tanto pues voy a hacer unas expresiones sobre el Estado Libre Asociado. Hoy día en que se celebra la Constitución y ese vehículo político que es el Estado Libre Asociado, y quiero también tocar el tema de la propuesta que hiciera José Luis Dalmau, que hizo pública en el día de ayer. Sobre el Estado Libre Asociado, yo quiero plantear que es indudable que el modelo político que se inauguró a partir del 1952 dio amplios resultados y réditos tanto para el desarrollo social, cultural y económico del país, a través del ejercicio de diversidad de poderes autonómicos que reclamó el pueblo de Puerto Rico. Que no era un modelo perfecto, no lo era, ni lo es. Que jurídicamente tenía muchas fallas. Sí, jurídicamente tenía muchas fallas. Pero por un espacio de tiempo hubo un consenso político entre las autoridades estadounidenses y las autoridades puertorriqueñas en cuanto a lo que significaba ese modelo político. Al derrumbarse ese consenso político, comenzaron a aflorar las deficiencias jurídicas de ese modelo que, hay que reconocerlo, bien las habían señalado diversidad de líderes políticos, independentistas particularmente, y en las últimas décadas también estadistas, acerca de las imperfecciones y las lagunas del modelo político relacional que era y que es el Estado Libre Asociado. Así que yo creo que hoy, que se celebra la Constitución y el Estado Libre Asociado, es un día para reflexionar sobre ese pasado y para analizar las alternativas que tiene Puerto Rico mirando hacia el futuro ante esa realidad que se destapó, digamos, si quisiéramos hacer uso de una analogía de la literatura. Llegó un momento cuando en Puerto Rico y en Estados Unidos vimos que el emperador estaba desnudo, que la ropa del emperador no era tal cosa. Y a partir de ese momento, lamentablemente, de nuevo se resquebrajó el modelo político del Estado Libre Asociado. ¿De dónde y hacia dónde vamos a partir de esa realización? Bueno, pues esa es la pregunta que todavía, me parece, todos los sectores políticos en Puerto Rico están debatiendo y sobre la cual probablemente estaremos debatiendo por algún tiempo adicional
particularmente en este segmento. Marilu Guzmán, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan en Estamos este día feriado. Estamos celebrando. Bueno, yo no tengo nada que celebrar. Ni la Constitución. Bueno, sí, debo acotar algo. Yo creo que es importante, nosotros no podemos pasar por alto que el 25 de julio representa muchas cosas para nosotros. Nosotros hace 125 años, y yo me irrita que particularmente los independentistas, que es el sector político al que yo pertenezco, no estemos hoy en la calle denunciando lo que son 125 años de una invasión militar. Hace tanto tiempo de eso. ¿No hay actividades hoy? No, lo que hay es la actividad que siempre se celebra en el Cerro Maravilla en conmemoración de los asesinatos de el Cerro Maravilla, de Arnaldo Darío Soto y Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, que se le dedican a una compañera extraordinaria que se llama Rita Sengotita. Pero en Guánica se hacían actividades. Sí, no tanto. Sí, pero eso es muy, siempre ha sido muy exigua la participación. Pero yo creo que es una fecha que nosotros no podemos pasar por alto y no podemos dejar de denunciar, que además de que se puedan conmemorar 71 años de la aprobación, la fundación del Estado Libre Asociado, son 125 años de la ocupación militar de nuestro país, de una invasión militar a nuestro país. Y nosotros somos, en este país somos tan hipócritas que la gente se llena la boca hablando de Ucrania y de otros países, ¿verdad? Y de lo que pasa en Taiwán y particularmente los estadounidenses, ¿no? Que dan cara por allá, sus diplomáticos, sus miembros del Ejecutivo, a denunciar lo que está pasando entre Taiwán y China y la invasión de Rusia a Ucrania. Y nosotros somos un país invadido precisamente por ese país que le da lecciones al resto del mundo de lo que es libertad y democracia, y que vino a este país a ofrecer precisamente eso. Pues en el 1937, un poquito después, libertad y democracia fue lo que le dieron a 19 personas que caminaban desarmadas por la calle Marina en Ponce y las asesinaron en lo que se conoce la masacre de Ponce y así por el estilo. Es lamentable que aquí, hoy, un día como hoy, los independentistas no estemos en la calle denunciando lo que han sido 125 años de ocupación militar, que ya no es tan tangible la ocupación militar, pero lo sigue siendo porque nosotros tenemos bases militares en este país. En un momento dado hubo un 13% de nuestro terreno ocupado por bases militares, por lo cual no cobramos un solo centavo, porque eso es parte precisamente de ser de estar subyugados a un poder imperial como son los Estados Unidos, y ni hablar del atropello que hubo y el abuso que hubo y que sigue habiendo contra las islas municipios de Vieques y Culebra, que todavía están sufriendo la ocupación militar y la utilización de sus terrenos como campo de tiro para la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y el hecho, bueno, de que con esa ocupación militar hubo la intención de destruir nuestras instituciones, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, tratando de imponernos el inglés en las escuelas, devaluando la moneda en un 40%, lo que llevó a la quiebra a muchos en el país, lo que aprovecharon unos buscones que estaban en el gobierno estadounidense para comprar tierras a troche y moche y convertirlas después en lo que se transformó en el monopolio de la industria del azúcar. Nuestra agricultura la destruyeron y bueno, la historia la tenemos que discutir como es, y tristemente no se le dice al país que hoy es el día de una ocupación militar, que hoy es el día de que fuimos invadidos militarmente, lo que la gente parece olvidar. Y 2 meses antes de la invasión militar bombardearon San Juan, con lo traumático que representa eso para una población que tiene que salir corriendo de sus casas. El día de la invasión en Guánica mataron a 7 personas. Y de allá para acá, pues lo que hemos tenido es la hegemonía del gobierno estadounidense, que ha controlado toda nuestra vida
nosotros no hemos podido desarrollarnos económicamente como hubiéramos querido, aunque en algún momento del camino haya quienes digan que se vivió cierta bonanza, pero esa bonanza se vivió para algunos sectores porque desde hace 5 décadas, y sabrá Dios si más, y no voy a contar la época de la Gran Depresión, donde aquí la gente, si comía hoy, mañana, si almuerzo hoy, esta tarde no como, luego llevamos aproximadamente 5 décadas donde más del 40% de nuestra gente vive en niveles de pobreza, y hoy tenemos la triste distinción, desde hace un tiempo también, pero todavía hoy la mantenemos, la triste distinción de tener 58% de nuestros niños viviendo en niveles de pobreza. Y hoy, lamentablemente, nosotros vivimos la dictadura de una Junta de Control Fiscal, las bonanzas de la Constitución de los Estados Unidos, de la Constitución de Puerto Rico y aquel supuesto pacto, todo eso se ha venido al piso, particularmente desde el 2016 para acá, donde las 3 ramas de gobierno de los Estados Unidos hicieron su declaración, su confesión de que Puerto Rico les pertenece a ellos tienen poderes plenarios sobre nuestro país y nosotros somos una colonia monda y lironda a la cual ellos se dan el lujo de imponerle el gobierno de 7 individuos por los cuales nosotros no hemos votado y que hacen y deshacen con nuestro presupuesto, que anulan leyes y que determinan, ¿verdad?, si le quitan o no el retiro a los empleados públicos y otra serie de cosas, ¿no? Cómo enriquecen corporaciones como enriquecieron a Luma Energy cuando llegó al país, que autorizaron que de nuestro presupuesto se le dieran $750 millones. Así que si me hablabas de la Constitución, yo creo, y lo voy a conversar con el amigo Tuto Villanueva a las 9 de la mañana, la Constitución nuestra tiene una carta de derechos que sin duda es una carta de derechos de la que nos tenemos que sentir orgullosos y como bien yo sé que lo plantea Tuto y lo hemos hablado, es una carta de derechos que los abogados vamos a defender a los tribunales y que tiene unas garantías que no contempla ni siquiera la Constitución misma de los Estados Unidos. Pero si nosotros hacemos introspección y reflexión como estamos llamados a hacer en un día como hoy, la verdad que no hay nada que celebrar, todo lo contrario. Esa introspección nos debe llevar a reconocer que Puerto Rico está en una situación muy difícil y que nosotros como puertorriqueñas y puertorriqueñas debemos unirnos, dejar la mezquindad atrás, dejar de tomarle el pelo a la gente, como entiendo que quiere hacer José Luis Dalmau con esa supuesta propuesta de desarrollo de Lela, y reconocer que esto se agotó, que esto implosionó, y que si nosotros queremos dejarle un mejor país a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas, esto tiene que transformarse radicalmente y los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los puertorriqueños a su libre determinación. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, varias cosas que quería mencionar y traerte a discusión sobre el segmento anterior. Primero, yo creo que es importante, a veces cuando hablamos de ciertas estadísticas, como por ejemplo pobreza infantil, hablamos del 58%, no nos damos cuenta que estamos usando como referencia a Estados Unidos. Bueno, son estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Juventud. En comparación con Estados Unidos, con el nivel de pobreza en Estados Unidos. Nivel de pobreza a nivel internacional, según la ONU, ¿verdad? Es pobreza extrema, niños que viven con menos de $1.90 al día. Eso no existe en Puerto Rico. Y además hay 1 billón de niños, 1 millardo, 1.000 millones de niños, que viven sin acceso a educación, salud, hogar, alimentación, sanitation, o sea, un inodoro, o agua potable. Eso no, ¿verdad? Eso no son situaciones que se viven aquí. Quiero simplemente hacer esa aclaración. A lo mejor se viven y no las conocemos y puede que se vivan a una muy pequeña escala. Si existiese en Puerto Rico, a una muy ¿verdad? Pequeña escala. Debe ser a una muy, muy pequeña escala, probablemente más que nada por unos asuntos de trata humana
o de, Sí. o de abuso, más Sí. que no haya. Sí. Entonces lo traigo simplemente porque a veces hacemos estas aseveraciones de que el 58% de los niños están bajo el nivel de pobreza. Es cierto con la tasa y los niveles de pobreza de Estados Unidos, Claro. que es el país dentro del que Pues estamos. nos faltaba más precisamente porque es el país dentro de lo que estamos. Por eso, pero Imagínate no sé tú si- que Estados Unidos nos mantuviera a nosotros a una tasa de pobreza dentro de las estadísticas internacionales. Eso sería Por eso, impensable, ¿no? pero hago la aclaración para que entendamos que estamos... ¿Es el país o es la jurisdicción dentro de Estados Sí, Unidos donde claro. hay el más alto nivel de Claro. pobreza infantil? Considerando los niveles de pobreza de Estados Unidos, que es Claro. el país más rico del mundo. Quiero hacer Que, esa aclaración. que yo creo que no debería ser consuelo para nosotros tampoco, ¿no? pero Debe, al pero hay que contrario. ponerlo en contexto, porque Sí. no es lo mismo decir pobreza en Puerto Rico a pobreza en otros países o pobreza en Estados Unidos, Claro. ¿verdad? Pero que es una muestra de que inclusive esta relación política que nosotros tenemos con los Estados Unidos no ha sido capaz de darle una vida digna a nuestros niños. Porque claro, Por eso, todo pero el si fuéramos mundo... república mañana, se acabó la pobreza en Puerto Rico. No se acabó la pobreza, por supuesto que no se acabó Sí, la pobreza. Es que si salimos de Estados Unidos, ¿cuál va a ser el nivel de pobreza con el que nos vamos a comparar? Bueno, lo que pasa, Armando, es que cuando nosotros seamos república, que Pues yo... vamos a usar las estadísticas de las Naciones Unidas. Bueno, pero lo que ¿No? pasa es, Armando, que nosotros llevamos 125 años de colonia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha extraído una gran riqueza de nuestro país y lo menos Pero, que se Marilu, puede hacer, perdóname, déjame terminar el pensamiento, pero te lo menos dejé. que podemos hacer es sentarnos a negociar con los Estados Unidos una transición Pero yo económica. entiendo eso. Es que no. Por eso, Pero, entonces Marilu, no es que estás- mañana nos vamos a ir tú por estás el diciendo- chorro. Tú estás llevando el mensaje sin escuchar la pregunta que yo estoy planteándote. Yo no te estoy diciendo, estoy diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo que al próximo día los niños en Puerto Rico van a ser más pobres. Te estoy diciendo que al próximo día de ser independientes se acabó la pobreza. Ese 58% de nivel de pobreza se acabó. Porque nos vamos a comparar contra las estadísticas de pobreza infantil a nivel internacional. Bueno. Por tanto, cuando dejemos de compararnos con los estados, que no haría sentido si fuéramos un país independiente, se acabó la pobreza infantil en Puerto Rico. Lo que pasa es que es cierto que nos vamos a comparar dentro de las estadísticas de la ONU, de por la ejemplo. ONU, claro está, pero nosotros vamos a tener lo que no quiero es que se vaya a entender que entonces nosotros, como ya no tenemos las aportaciones federales, pues entonces automáticamente vamos a ir a caer dentro de una de No, esas sí, estadísticas de un país con una enorme estoy diciendo pobreza. lo contrario. Ah, bueno, estoy diciendo pues. lo Ok. totalmente contrario. Estoy Ok. diciendo que Pues. si todo se mantiene igual, si seguimos recibiendo la ayuda del gobierno federal y demás, por lo que tú estás planteando, pues al próximo día... Que será temporera. Bueno, claro, pero al próximo día Puerto Rico deja de ser un país con 58% de nivel de pobreza porque no deberíamos seguir comparándonos con Estados Correcto, Unidos. estoy ¿Ok? de acuerdo Ok. contigo. Además, tú cerraste tu alocución anterior planteando que Estados Unidos tiene que respetar el derecho a la libre determinación de los puertorriqueños, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora, debe respetar qué solicitud de libre determinación, porque a mi mejor entender, la única que se ha hecho con algún nivel de claridad, y podemos disputar eso incluso, ha sido la solicitud de noviembre del 2020 en cuanto a la estadidad, que eso Estados Unidos no tiene ninguna obligación de darle a Puerto Rico la Sí, estadidad. Eso estoy es una de acuerdo, realidad. Estoy de acuerdo. Pero no ha habido una solicitud para Puerto Rico convertirse en un país independiente. No, bueno, es que no, yo sé que no la ha habido y nosotros reconocemos que representamos una minoría en el país, aunque ahora se habla de muchas minorías. Pero yo creo que lo que Estados Unidos debe entender es que siendo signatario de la Carta de las Naciones Unidas, tiene que respetar las resoluciones que se han aprobado en las Naciones Unidas, donde se ha establecido que los países que poseen colonias tienen que encaminar esfuerzos para terminar el coloniaje, ¿verdad?, de todas sus colonias. Y eso ha sido como que el derrotero de muchísimos países que han dejado de tener colonias a lo largo de la historia. Sin embargo, Puerto Rico, si no es la más antigua del mundo, debe estar por serlo. Y me parece que eso es una nefasta distinción en la hoja
de vida de un país que se precia de ser el paladín de la libertad y de la democracia, y que, como te dije ahorita, va por el mundo dictándole pautas a la gente de cómo deben ser sus modelos de gobierno, de lo que es libertad, de lo que es democracia. Mandan funcionarios gubernamentales a Taiwán, critican a Putin y hacen, ¿verdad?, otras expresiones con relación a modelos económicos en otros países del mundo. Sin embargo, no hacen introspección para mirar que tienen una colonia en el mismo centro del hemisferio americano, que está sometida realmente a los designios del Congreso, algo que ellos han reconocido en más de una ocasión con los casos que se han resuelto en el Tribunal Supremo, con la ley promesa, y con lo que es la verdad, la experiencia que nosotros estamos viviendo, sobre todo del 2016 para acá. Yo creo que debería haber un reconocimiento sincero de parte de los Estados Unidos de cuál es la situación en nuestro país, y del hecho de que esa misma situación política a nosotros nos ha traído a una situación económica muy difícil, que es precisamente la situación económica que se ha convertido en el muro de contención de los estadistas, porque, como bien señalaba un congresista cuyo nombre no recuerdo, que creo que es uno de los más importantes del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de los Estados Unidos, dijo: nosotros ¿para qué queremos un país que está lleno de desempleados y que está quebrado, ¿no? Y que es un país pobre? Me parece que eso es no solamente malo para el discurso anexionista, sino que es malo para todos. Y yo creo que un sector que tiene que empezar por reconocer eso, y le haría un gran servicio al país, y sobre todo le haría un gran servicio a sus propias huestes, que yo sé que están muy decepcionadas con el rumbo que ha tomado el partido, es el Partido Popular. Yo creo que este discurso de José Luis Dalmau, lejos de avivar a la gente, lo que hace es que las desencanta, porque la gente necesita un poco más. Yo pienso que una de las formas de venderle a la gente el desarrollo del ELA es decirle a los Estados Unidos: nosotros queremos que la Junta de Control Fiscal se vaya, y proponer medidas de verdadero desarrollo económico que le den poderes a Puerto Rico para nosotros levantar nuestra economía. Y no ha podido hacerse hasta ahora. Yo conversaba ayer con Alameda sobre ese discurso que tiene Pierluisi, de que nosotros llevamos tres años de economía sólida, y él analizaba conmigo los números y me decía: bueno, si crecer a razón de 1.4% es economía sólida, pues yo, ¿verdad?, en otras palabras, que venga Dios y lo vea. O sea, que es un discurso engañoso de un lado y de otro, y lo que están es entreteniendo a la gente sobre las posibilidades de un crecimiento que, cuando venimos a ver, no es lo que la gente está viviendo. La gente está viviendo una situación muy difícil que ha provocado un enorme éxodo de puertorriqueños y puertorriqueñas, y yo soy de las personas que piensa que cuando la gente se va, Armando, es porque no encuentra cómo hacer futuro ni presente en su país, y algo malo tiene que haber que los políticos no quieren reconocer. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, y en este primer segmento del programa, en vez del panel que acostumbramos tener los martes, y por ser 25 de julio decidimos conversar con el amigo expresidente del Colegio de Abogados, Eduardo Villanueva Muñoz, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, Tuto, ¿cómo estás? Saludos, María de Lourdes, a ti y a los compatriotas que nos escuchan. Pues, Tuto, yo quise, ¿verdad?, hoy que es 25 de julio, quise conversar contigo porque, bueno, para aquellos que creemos en la soberanía de nuestro país, este es un día pues que no tenemos nada que celebrar, ¿verdad? Es un día muy aciago, es un día triste. Se conmemoran 3 fechas que entendemos que no son hitos en nuestra historia, ¿verdad?, sino que dejan
una huella muy lamentable en lo que es la historia de nuestro país, que sigue siendo colonia de los Estados Unidos. Empecemos por decir que es el aniversario 125 de la invasión militar de los Estados Unidos a nuestro país, la que continúa al día de hoy, 71 años desde que se fundó el Estado Libre Asociado y la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, y 48 años, entiendo, de los asesinatos del Cerro Maravilla. Y quisiera, ¿verdad?, que tú, como expresidente del Colegio de Abogados y persona estudiosa de nuestra historia, independentista, luchador, ¿verdad?, por los derechos humanos de toda la vida, pues que nos dejes ver qué radiografía tú haces de lo que es este día para nosotros en la coyuntura histórica en la que nos encontramos. Pues como tú dices, no es un día para celebrar, pero sí es un día para conmemorar y para reflexionar qué cosa nuestro pueblo ha podido reivindicar en cada una de esas fechas y por qué debemos tener un respeto profundo por los que han dado su vida y su hacienda para preservar el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia. Empecemos por la invasión. Fíjate que ellos deciden invadir nuestro país un 25 de julio para simbólicamente borrar nuestro vínculo cultural y sociológico con España, porque ese es el día del patrón de Santiago, del apóstol Santiago. Y ellos pensaban que estaban invadiendo un país que era un país subdesarrollado, un país incivilizado, y que ellos venían a imponer una cultura superior a la nuestra, lo cual, como se ha podido demostrar a través de la historia, no es correcto. Nosotros éramos una civilización muy superior a la norteamericana, que en el año 1898 era una nación en formación, era un estado político porque había alcanzado su independencia en el 1776, pero las 13 repúblicas que se independizaron de Inglaterra y luego se unieron en una federación cediendo sus poderes y convirtiéndose en meras provincias, eran un estado político, pero no eran una nación en el sentido de que todavía no habían logrado la cohesión, que es lo que constituye una nación sociológicamente hablando. Y esa guerra civil que se peleó entre el norte y el sur dejó muy dividida a la nación, y esa división aún hoy, en el siglo XXI, todavía se refleja en todas las peleas que están dando los que creen en la supremacía de Estados Unidos, de WAPs, de los White Anglo protestan, y los que creen que esa puede ser una nación de migrantes, ¿verdad? Aceptando diversas culturas en su seno. Nosotros ya teníamos resuelto ese problema en el 98. Éramos una nación, hablábamos español, teníamos una unidad espiritual en muchas áreas y en las áreas científicas, en las áreas artísticas, en las áreas culturales, teníamos pensadores, creadores que habían sido reconocidos internacionalmente. Para dar un mínimo ejemplo, ¿verdad?, de los muchos que se pueden dar, estaba la figura de Ramón Emeterio Betances, que fue un eminente médico que estudió en la Sorbona y que tenía tratados científicos ya con una tesis doctoral sobre el aborto. Y teníamos a Eugenio María de Hostos, que había fundado universidades y que se le había puesto el nombre al tren transandino y que ha sido reconocido por Naciones Unidas como uno de los 50 pensadores más importantes del siglo XIX. Y así teníamos a Francisco Oller, que había expuesto en el Louvre, y podemos seguir nombrando científicos nuestros, artistas nuestros, educadores nuestros, que eran muy superiores a muchos de los que estaban empezando a establecer un nombre de parte de los Estados Unidos en el mundo. Así que eso es lo primero. Y por eso pudimos resistir. Por eso José de Diego, desde la Cámara, inició
una presidencia que en la segunda década del siglo XX estableció casi todas las bases de lo que es la sociedad civil moderna, el código de menores, la siembra de vegetales en Ponce cuando se pensaba que eso no se podía hacer, los inicios de lo que luego vino a ser la Universidad de Puerto Rico, la creación del Colegio de Mayagüez, la creación de una ley similar a lo que vino a ser después la ley del Fondo del Seguro del Estado. Y con eso Diego demostró que nosotros teníamos capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y todos esos intentos que se hicieron en la década del 20 y el 30 y el 40 para eliminar el español y eliminar todo nuestro pasado cultural y nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia y para sustituir el español por el inglés, fracasaron porque se encontraron de frente a una nación constituida. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que fue una tragedia lo que ocurrió en Maravilla, pero visto de otro lado, eso inició unos procesos investigativos que fortalecieron el poder representativo del Senado de Puerto Rico para crear legislación que ayudara a crear unas leyes que fueran minando la capacidad del Estado para reprimir la idea de la independencia de Puerto Rico y para que el Tribunal Supremo reconociera las facultades investigativas de la legislatura de Puerto Rico, que a la vez podían producir mediante esas investigaciones unas leyes que ampliaran los derechos constitucionales y humanos de los puertorriqueños. Así que la muerte de esos dos jóvenes que fueron entrampados en Maravilla no fue en vano, porque nuestro pueblo la tomó como otro signo más de resistencia. Así que en todas las áreas, si vemos ahora mismo, en siglo XXI, que se piensa por mucha gente que la juventud ya no tiene interés en las cosas públicas, en las cosas políticas, nosotros vemos cómo todos los movimientos que se están dando en el país de rescate de áreas que son de dominio público y de protección de los recursos naturales del país, en nuestras costas, en nuestras playas, en nuestros manglares, están constituidos por mujeres y por jóvenes que han decidido dar la cara y que han entendido que la democracia no es meramente votar cada 4 años y luego no hacer nada. Entonces existe una fuerza vibrante de hombres, de mujeres, de gente trans en todos los sectores que están cada uno reclamando un espacio para que se les reconozca su derecho a existir y su dignidad, su respeto como persona. Y vemos incluso esto último. Y el minuto que nos queda, para que me hables de la conmemoración del Estado Libre Asociado, que yo creo que también es nefasto para nuestra historia, pero que termines tu pensamiento. Pues sí, pero produjo una carta de derechos que es de avanzada, que estaba basada en la Declaración Universal de Derechos del Mundo, y vemos como las abogadas y los abogados día a día en los tribunales defienden esos derechos nuestros, y frente al poder avasallante del Estado y frente a veces a sectores de la prensa y programas que son extremadamente conservadores y que son pro Estado, esos abogados y abogadas están haciendo una resistencia día a día con una litigación que parece anónima, pero que rescata y mantiene esos derechos fundamentales que fueron reconocidos en esa Constitución, en esa carta. Y eso lo que te da a entender, lo que significa es que más allá de la ley, la lucha que los pueblos den para que se preserven los derechos que se establecen en las leyes son los que las hacen significativas, los que las hacen válidas, los que evitan que sean una letra muerta. Y en términos de esta situación en que nos encontramos, Tuto, donde ya, ¿verdad?, se vive un momento de colonialismo crudo, ¿no?, con la Junta de Control Fiscal bajo el ELA, bajo el Estado Libre Asociado, que
que hay unas expresiones de José Luis Dalmau diciendo que quiere hacer unas propuestas para desarrollarlo, pero estamos hablando de un estatus que tiene 71 años. Claro, y que en el federalismo el problema es que todo lo que Dalmau le pide a Estados Unidos no establece qué beneficio le trae a Estados Unidos que ya no tengan con la colonia. Ese es el mismo problema que la estadidad tiene. Aquí se habla de mayoría supuesta a favor de la estadidad, pero si tú miras los diversos plebiscitos que hemos tenido, en ninguno de ellos la estadidad ha obtenido más de 850,000 votos, que eso es más o menos una tercera parte de la gente que puede votar en este país. Eso es lo primero. Correcto. Y lo segundo es que mientras no le puedan decir a Estados Unidos qué beneficios le traería o la estabilidad o un Estado libre asociado culminado que ya no tengan con la colonia, que ya no tengan con el ELA, Estados Unidos no va a mirar eso. Por eso es que la independencia es la única opción para que aquí se pueda desarrollar una economía sostenible y que nosotros nos podamos integrar al mundo y les sigamos aportando a Estados Unidos nuestra cultura, nuestros profesionales, nuestro conocimiento, que como te expliqué en muchas áreas es mucho más amplio y más desarrollado que el de muchos de los profesionales que hay en Estados Unidos, pero eso solamente se puede hacer cuando uno puede negociar tratados de tú a tú desde la base del ejercicio de la independencia. Así es. Tuto, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, ¿verdad?, que nos hayas dado esta oportunidad de escuchar y discutir, ¿verdad?, estos tres aspectos y estas tres fechas, ¿verdad?, lo que representa para nosotros el 25 de julio en diferentes momentos de nuestra historia y un momento importante para seguir reflexionando hacia la construcción del país que todos nos merecemos. Así que gracias mil, Tuto, por haberme acompañado. Tuya siempre y de todos los compatriotas que nos hacen el honor de escucharnos. Y felicidades a la compatriota Rita Sengotita, que se le dedican los actos de Cerro Maravilla mañana. Sí, una Hasta gran pronto. mujer. Gracias, Tuto. Bueno, Vale. amigos, continuamos con Sobre la Mesa. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos como todos los martes con el profesor Carlos Severino Valdés, geógrafo, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos un martes más. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Marilu, y saludos a toda la radio audiencia. Siempre grato estar aquí conversando contigo. Bueno, pues hoy, como es 25 de julio y aunque es una fecha, ¿verdad?, que nos atañe a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, que creo que, como hablaba ahorita yo con Armando Valdés, es un momento donde estamos llamados a reflexionar dónde estamos, ¿verdad? Y creo que en parte para hacer un análisis justo de dónde estamos tenemos que analizar nuestro pasado, que ha sido, ¿verdad?, ocultado, encubierto, distorsionado por los gobiernos que hemos tenido, precisamente para no reconocer que son los responsables de una realidad muy lamentable, muy triste por la que estamos atravesando en nuestro país. Pero siendo el caso de que los Estados Unidos ha reconocido a través de sus diferentes ramas de gobierno que Puerto Rico está sometido a los poderes plenarios del Congreso, tú sabes que se han dado unos esfuerzos para la descolonización a nivel internacional, y siendo ese, ¿verdad?, la materia que tú más estudias, pues me gustaría si puedes conversarnos un poco de ese proceso de descolonización internacional que se forzó a raíz de esta fecha del 25 de julio. Mira, yo creo que es muy importante, sí, es una gran pregunta, porque nosotros pues sabemos lo que ocurrió en ese momento cuando surge el Estado Libre Asociado, pero posiblemente la mayor parte de la gente en Puerto Rico no tiene claro cuál es el contexto internacional, que quizás de algún modo podemos decir que hasta
hasta fuerza la necesidad de ese movimiento político que se gestó en aquel momento de 1952. Yo creo que hay que añadir que no se puede separar eso de lo que fue el resultado directo de la conflagración de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra, nuevamente, al igual que la primera, todavía más cruenta, entre imperios colonialistas. Y los imperios colonialistas se destruyeron en el afán de consolidar territorios de posesión colonial en África, en Asia y en otras partes del mundo también, en el Caribe. Y a partir de 1945, cuando se crean las Naciones Unidas, una de las decisiones más trascendentales que se gesta a partir de ese momento es el reconocimiento de la necesidad de desmantelar el sistema imperial colonial en el mundo. Basta decir que las Naciones Unidas en aquel momento pues fueron creadas por apenas un puñado de países, más de 52, 53 países en total. Eso quiere decir que todo, casi dos terceras partes de los países que hoy son parte de las Naciones Unidas eran colonias. Y a partir de esa decisión de prohibir tácitamente el tener colonias, pues es que se dan estos procesos, primeramente, claro, como es de suponerse, con las potencias que perdieron la guerra. Se desmanteló muy fácilmente el imperio turco, el imperio colonialista turco, se desmanteló el imperio japonés, pero con más dificultad, claro, las posesiones imperiales de los países que fueron ganadores de la guerra. Y así es que podemos enmarcar cómo el establecimiento de las primeras listas de países bajo el estatus colonial cae Puerto Rico, y Estados Unidos se ve en la necesidad de hacer un movimiento a los efectos de ante el mundo para poder sacar a Puerto Rico de la lista, como se hizo a partir de 1954, como sabemos, ¿no? Se hizo una representación de que Puerto Rico con el Estado Libre Asociado había superado el problema colonial, porque había un pacto, había una realidad, claro, como ya tú bien dijiste, eso a partir ya de decisiones que han obviamente sectores políticos en Puerto Rico nunca reconocieron eso en todas estas décadas, pero cierto, ahora ha quedado patente de que realmente pues, aquello fue una falsa representación, sobre todo por las propias decisiones que ha tomado el poder el poder legislativo y el poder judicial de los Estados Unidos con relación a Puerto Rico, y con promesa ni se diga, ¿no? Así que se crea el Estado Libre Asociado en ese contexto de la desmantelación del colonialismo en el mundo, y Puerto Rico fue parte de ese proceso. Y yo creo que continúa siendo parte de una agenda inconclusa a partir de eso, y como dice muy bien el amigo Aarón Gamaliel Ramos, yo creo que se ha instalado una falsa realidad de que en Puerto Rico existe un problema de estatus. En Puerto Rico no existe ningún problema de estatus, en Puerto Rico existe un problema de descolonización pendiente realmente. Claro. Y bueno, regresando o siguiendo con el asunto de la política internacional, pero un poco dejando atrás lo que nos atañe a nosotros como país, el domingo pasado se celebraron las elecciones en España, ¿verdad? Y tanto el PP como el PSOE pues reclaman victorias, y pues sabemos que eso es un sistema parlamentario que nos resulta a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas muy ajeno, aunque yo creo que tú coincides conmigo, o yo coincido contigo en que un sistema parlamentario es bastante más representativo y justo de lo que nosotros conocemos históricamente hablando. Correcto. Y me gustaría que me explicaras, porque me da la impresión de que esos resultados ha sembrado de incertidumbre el espectro político o el ambiente político en España, que nos deje saber qué es lo que hay ahora mismo, qué enfrenta ese país.
Sí, las elecciones fueron algo que dejó el panorama en una área gris, porque por un lado el Partido Popular de Feijóo pues ganó las elecciones desde el punto de vista de que fue el partido más votado, obtuvo la mayor cantidad de curules en el Congreso de España. Sin embargo, por sus propias características políticas, el PP solamente tiene como aliado en todo el espectro político español a Vox, un partido de ultraderecha muy cuestionado, de hecho que hubiese sido muy cuestionado una alianza entre el Partido Popular y Vox, porque por la realidad histórica española con la guerra civil y la ausencia del desmantelamiento realmente del franquismo, que nunca fue derrotado del todo, ¿no? Pero desde esa misma óptica pues podemos ver que el Partido Socialista Obrero Español pues obtuvo menos votos, pero fue el segundo partido, no muy lejos realmente, pero tiene una virtud que no tiene el Partido Popular, que el PSOE es un partido que sí tiene la posibilidad de aliarse con un conglomerado de otras agrupaciones políticas regionales, independentistas, como los catalanes, como los vascos, que obtuvieron, aunque una menor cantidad de curules, de posiciones en el Congreso que la vez pasada, sí es suficiente como para sumar en todo el espectro de esas agrupaciones que en gran medida fueron parte del gobierno hasta ahora, obtener unos 178 curules que sobrepasan los 176 mínimos para hacer mayoría simple más uno. De esa manera, teóricamente, aunque el PP ganó, pues perdió. Y de alguna manera, pues también en la misma situación, curiosamente, está el PSOE con Pedro Sánchez, que aunque tiene esa facilidad de crear estas alianzas con estas agrupaciones pequeñas para formar gobierno, no es menos cierto que las agrupaciones pequeñas, particularmente los grupos independentistas catalanes, ya han dicho públicamente que eso le va a costar bastante a Pedro Sánchez, porque lo que están exigiendo no es liviano. Lo que están exigiendo los catalanes, posiblemente ya sobre la mesa, es que se le autorice a nivel del Estado español tener un plebiscito, un referendo independentista en Cataluña, y además también hay sectores también bien posicionados electoralmente en este contexto que están pidiendo que se le quite la causa en contra a Carles Puigdemont, que es un líder independentista que está ahora mismo fuera del país, sí, acusado, ¿no? Así que no va a ser fácil. Por un lado, el que ganó no va a poder sumar los votos para poder constituir un gobierno, y el que podría hacerlo, pues tiene una serie de escollos importantes. Por tanto, la tercera alternativa que hay pendiente, y aunque Pedro Sánchez insiste que no va a pasar, que va a hacer todo lo posible para hacer gobierno, es que no se pueda celebrar gobierno, no se pueda constituir gobierno y haya que hacer nuevamente unas elecciones, cosa que no es la primera vez que ocurre en el tiempo reciente en España. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Como hoy tenemos un poquito más de tiempo contigo, vamos a hacer una corta pausa y regresamos en unos segundos. Bueno, amigos, continuamos en Sobre la Mesa conversando con el profesor Carlos Severino Valdés. Y ahora, Carlos, me gustaría que nos hablaras de cuál es el ambiente electoral hacia la segunda vuelta en Guatemala. Muy delicado. Sabemos que se celebró bajo circunstancias tampoco muy favorables la primera vuelta, toda vez que el proceso ha estado repleto de irregularidades antes de que comenzara, y comenzó con la invalidación de la candidatura de la mayor y más importante líder indígena en Guatemala y con mucho arraigo popular, Thelma Cabrera, por razones que verdaderamente son insostenibles. Igualmente, antes del concurso electoral pasado de la primera vuelta, también se invalidaron dos candidaturas más, dos binomios, presidente y vicepresidente.
Así que en ese contexto de control y de invalidaciones que son son un golpe realmente fuerte al proceso democrático en el país, se celebra la primera vuelta y ganan realmente con muy pocos votos Sandra Torres, la que ha sido múltiples veces candidata, le llaman la eterna candidata a la presidencia, y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Lo curioso es que el Tribunal Supremo Electoral pues ha estado creando una situación bastante complicada cuando junto con la Fiscalía ha interpuesto una serie de investigaciones al Movimiento Semilla, que llega en segundo lugar muy cerca de Sandra Torres, pero de una manera que podría ser invalidado. De hecho, está a la sombra de la invalidación, lo cual invalidaría la propia elección, porque sería solamente un partido y una candidatura la que iría al concurso de la segunda vuelta, ¿no? Así que es todo esto, ha puesto todo esto, la situación muy tensa. De hecho, para hoy hay convocado en Guatemala una protesta muy amplia de sectores populares, sindicales, estudiantiles y otros sectores culturales, en protesta por la decisión, por la intromisión del sector judicial dentro del proceso electoral en marcha, ¿no? Del proceso electoral que está en marcha, lo cual es un atentado realmente en contra del proceso mismo. Así que la situación parecería ser como si fuerzas no claramente identificadas, que posiblemente respondan a la oligarquía que históricamente se ha beneficiado desde hace décadas del status quo en Guatemala, hacen lo posible por mover los hilos para que Fernando Arévalo, que las encuestas lo están dando como posible ganador de la segunda vuelta, pueda ejercer, ¿verdad? Pueda llegar a ese día electoral y consolidarse como presidente de Guatemala, para lo que dentro de todo mucha gente ve como una salida a la situación imperante de inmovilismo y de deterioro social y político en el país. Pues eso es una situación bastante, ¿verdad?, inédita en un país como Guatemala, pero de nuevo parece que como es un gobierno de derecha el que viene gobernando hace un tiempo, pues hay una resistencia a los cambios que se pueden estar avecinando, y siempre es la democracia la que se ve amenazada. Entonces, Carlos, en términos de esta situación que se está dando ahora en la frontera de Bielorrusia y Polonia, ¿qué es lo que realmente ocurre? Mira, sí, nuevamente hay unos giros que preocupan como parte del conflicto ucraniano. Y en este caso, pues, sabemos que ante la colocación por parte de Rusia de armamento nuclear táctico en la parte sur de Bielorrusia, cerca de Ucrania, la contestación reciente de la OTAN ha sido posicionar contingentes de soldados en Polonia, que hace frontera, tiene una porción importante de frontera con Bielorrusia. Según fuentes rusas, ese posicionamiento de tropas, ese movimiento de tropas de la OTAN, y virtualmente muchos son de los Estados Unidos, como se sabe, como anunció el presidente Biden, según fuentes rusas, están más cerca de la frontera con Bielorrusia de lo que se piensa, de lo que se dice. Y ellos dicen que están a menos de 100 millas de diferentes poblados bielorrusos, lo cual ha creado una situación de mucha preocupación al interior de Bielorrusia, a tal grado de que el presidente bielorruso invitó este fin de semana mismo, invitó para una reunión de emergencia en Minsk al presidente Putin, y el presidente Putin estuvo el fin de semana conversando con él, y de las cosas que dijo el presidente Putin en una conferencia de prensa conjunta en Minsk es que
Rusia va a respaldar militarmente al 100% a Bielorrusia en cualquier intento que se haga de incursionar tropas extranjeras dentro de Bielorrusia. Se sabe que Bielorrusia tiene relaciones en sí misma ya deterioradas desde hace varios años, específicamente con las repúblicas bálticas, pero en especial con Polonia. Así que este movimiento es un movimiento que, si bien algunas personas pueden catalogar como realmente quizás más bien de relaciones públicas, de confrontaciones mediáticas, no deja de ser algo que realmente preocupa. Y obviamente, Mariluz, la comparación, aunque uno sabe que la historia realmente no se repite, es inevitable pensar, es inevitable dejar de pensar que precisamente la Segunda Guerra Mundial comenzó con el avance de los alemanes sobre Polonia. Y en este caso es nuevamente Polonia la que está en una posición donde, pues, de mucha tensión en esa frontera con relación a este conflicto. Así que, pues, las alarmas se suenan, ¿no? Y crea preocupación, porque en todo el conflicto siempre sabemos que hay la posibilidad de que pueda escalar por cualquier cosa, por Y o X, pueda escalar y convertirse en un conflicto mayor donde realmente estemos en una posición como planeta de mucha vulnerabilidad. Pero que es muy triste, Carlos, y muy preocupante que este conflicto que comenzó entre Rusia y Ucrania pues sea algo que haya seguido escalando, ¿verdad? Que el mundo desconoce cuándo va a terminar esto, que ha tenido efectos económicos también sobre el resto del planeta, y que entonces se extienda a otras fronteras. Es realmente lamentable, porque uno no ve que haya esfuerzos para encaminar que haya paz, no solamente en el mundo, ¿verdad? Porque hay muchos conflictos alrededor de nuestro planeta, pero en este área en particular, ¿verdad? Que parece estar muy belicista, ¿no? Con todo esto que nos estás contando. Mira, sigue siendo la palabra paz la palabra ausente en entre los actores involucrados directamente en este conflicto. Realmente, curiosamente, desde el lado de la OTAN, pues tampoco se escucha ninguno de los actores concernidos, pues está promoviendo una política de pacificación en el conflicto. Todo lo contrario, se sigue supliendo armas, con lo cual lo que hace es que se prolonga un conflicto que, como muchos expertos dicen, Ucrania realmente no puede ganar en el marco de lo que se está haciendo. La única manera que Ucrania podría ganar es con un involucramiento de la OTAN directo contra Rusia, con lo cual pues ya sería un escenario en que todos perdemos. Sí. Realmente todos perdemos, porque eso significaría una guerra. Pero los intentos que han habido de actores externos pues han sido importantes: el Vaticano, el Lula, países Sudáfrica y otros países que han tratado, China, ¿verdad? Han tratado de pacificar sin hasta ahora que sepamos éxito en esa vía. Es bastante lamentable la postura del Partido Demócrata, ¿verdad? Y de su presidente, muy testaruda de continuar con un conflicto que, si bien pues tendrá algunas implicaciones estratégicas para los Estados Unidos, realmente el problema de la paz mundial está aquí en entredicho todos los días. En cualquier momento se puede fracturar en la situación que vivimos y convertirse en un conflicto mayor. Esa es la verdad. Así es, y es un discurso hipócrita, ¿verdad? El que se le venda al mundo que para lograr la paz, pues tenemos que entrar en conflictos bélicos, en invasiones de países, que ocurre, ¿verdad?, a lo largo y ancho de todo el planeta. Y conversaba yo con Armando que es una gran hipocresía que mientras Estados Unidos, ¿verdad?, envía oficiales de su gobierno a Taiwán y critica el asunto de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, pues no hace introspección y mira los 125 años que se conmemoran hoy de la ocupación militar de nuestro país, que parece que
bueno, que a ellos los tiene muy complacidos y a nosotros en gran medida también, porque es una fecha donde pienso que deberíamos estar denunciando lo que representa que todavía a estas alturas haya un país invadido como lo somos nosotros por un espacio de tiempo tan extenso como son 125 años. Correcto, y lamentablemente en las relaciones internacionales todavía prevalece, aunque hay ¿verdad? Esperanza de que eso comience a ser diferente en el futuro, todavía en las relaciones internacionales prevalece la doctrina de mirar más la paja en el ojo del vecino que la paja en mi propio ojo, ¿no? Así es. Y eso es lo que sucede a menudo. Critico al vecino de lo que hace, pero yo no estoy criticando lo que yo mismo he hecho en el pasado consistentemente y incluso peor. El costo, el precio de la paz, ¿verdad? Es muy alto y hay que trabajarlo e implica todos los días pues trabajar fuertemente hacia eso, pero cuando no hay voluntad pues es terrible. Yo creo que hay una frase que yo leí no hace mucho que dijo una vez el presidente Kennedy con motivo de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Y dijo, uno nunca puede poner a su enemigo en una posición de una derrota humillante y una tercera guerra mundial. Y yo creo que esa frase de Kennedy, que está olvidada, hoy día tiene un gran significado, porque lo que quiere hacer con respecto quizás a Rusia es darle solamente una oportunidad de una salida humillante a un país que es orgulloso, es un país con muchas armas nucleares, sin dejar de recordar que pues el otro polo de esa decisión podría ser entonces la tercera guerra mundial. Bueno, esperemos que eso nunca ocurra y que todo, ¿verdad?, se pueda resolver como debería hacerlo. Gracias, Carlos, por habernos acompañado en este segmento un poquito más extenso. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el licenciado Oscar Martínez Borrás, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos. Oscar es uno de los abogados de personas que resultaron arrestadas la semana pasada por haber comparecido a La Parguera y realizar allí unos actos en defensa, a mi juicio, ¿verdad?, en protección de unos recursos naturales que se han venido destruyendo por personas particulares. Y quisiera, e invité a Oscar, ¿verdad?, para que nos hable sobre lo que ha estado ocurriendo con estas personas que resultaron arrestadas. Le doy los buenos días a Oscar y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Oscar, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, licenciada, y buenos días a todos los radioescuchas que nos oyen a través de su programa. Me encuentro muy bien ahora mismo por el municipio de Atillo. Bueno, pues quería conversar contigo, Oscar, porque a muchas personas nos ha dejado perplejas el hecho, no los arrestos, ¿verdad?, porque ya a eso estamos acostumbrados, es una manera de tratar de acallar y de detener estos actos de muchas personas en las comunidades, de verdad, de muchos compañeros y compañeras, muchos ciudadanos y ciudadanas que están muy preocupados con la situación que se está dando de la destrucción de nuestros recursos naturales, lo que se está dando de manera muy frecuente y de manera impune, que es más preocupante aún, y el hecho de que se utilicen efectivos de la policía cuando hacen falta para protegernos de la delincuencia común, que se utilicen efectivos de la policía para reprimir a estas personas, para acusarlos de una serie de delitos, cuando en este caso particularmente vimos unos visuales que realmente eran muy preocupantes, de policías golpeando gente, de empujando mujeres hacia el mangle, hacia el tablado, etcétera. Pero más aún el asunto de las fianzas excesivas, sin duda de carácter punitivo, que se impusieron. Me gustaría que nos dejara saber, ¿verdad?, la cantidad de manifestantes que fueron acusados
¿Qué entiendes tú que motivó estas fianzas tan exorbitantes? Y también el hecho que nosotros consideramos una aberración en el derecho penal, y es que se permita a la Fiscalía someter casos mediante la utilización de declaraciones juradas que, como sabemos, pues no le permiten a los abogados de la defensa contrainterrogar a los testigos que presenta la Fiscalía. Para que nos hable de tu experiencia en cuanto a ese caso en particular. Pues definitivamente, licenciada, lo primero que creo que hay que resaltar, y usted lo trajo a la mesa, es el tema del uso excesivo de fuerza de la policía. Es portada en el periódico de hoy del Vocero, el hecho de que el monitor ha resaltado que no se están cumpliendo con ese agreement federal que se hizo para poder reformar la policía de Puerto Rico, y básicamente van hacia atrás. Y este caso de La Parguera es un caso más donde vemos ese abuso y ese uso excesivo de fuerza, donde todos hemos visto esas imágenes y donde esos agentes de la policía quedan impunes. Esos agentes ahora son testigos del Ministerio Público acusando a ciudadanos de común, personas como usted y como yo, personas como usted, Radio Escucha, que nos está escuchando ahora mismo, que sabe que es una injusticia lo que está viviendo este país, tanto en temas de educación, como de salud, como de seguridad, como de retiro. Pues aquí un tema más, que es la violación y la destrucción de nuestros recursos naturales, que es un bien tan preciado. Y en este caso, más allá del uso excesivo de fuerza, como usted dijo, ahora el Departamento de Justicia se ha ido más allá. Y tenemos una jueza, que es la honorable, o la juez del Tribunal de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, que impuso unas fianzas excesivas, en mi entender y de muchos compañeros. Esto es un acto en contra de nuestra Constitución y del reglamento procesal criminal que regula, que es la regla 218 de procedimiento criminal, que establece que no se impondrán fianzas excesivas. Y se establecen unos criterios que el juzgador, ¿verdad?, aunque hay una discreción, sí tiene que evaluar, como por ejemplo, esa juez tenía que tomar en consideración si tienen récord previo a estas personas, si son garantía de comparecencia, la gravedad de los delitos, que en este caso hay personas que le están imputando agredir a policías porque le echaron agua, licenciada. Sí. Porque le echaron agua básicamente como si con una manguera uno refrescara a una persona. Pues esos son la gravedad de los delitos que se están imputando aquí. Y aquí la jueza impuso una fianza, en el caso de mi cliente, de $75,000. En el caso de otras representadas de compañeros del área de Mayagüez, como es el licenciado Olivieri, el licenciado Torres, que son parte del equipo de defensa en este caso, pues impusieron fianzas de hasta $100,000 y $200,000. ¡Qué barbaridad! Por hechos que no lo justifican. Un total de 6 personas fueron arrestadas y denunciadas, contestando sus preguntas, y se le impuso una fianza que sobrepasa los $500,000, $500,000 a 6 personas de común, 6 personas sin récord penal, 6 personas que trabajan, que tienen hijos, que son ciudadanos que cumplen con la ley, y lo que estaban allí era mostrando su descontento. En algunos casos, personas que por su mera presencia fueron arrestados, porque allí habían cientos de manifestantes y arrestaron, como siempre, los más débiles, los que menos, ¿verdad?, posibilidad tienen de defenderse, y que muchas veces no están cometiendo más ningún delito que no sea expresar la libertad de expresión, expresar su sentir y estar parado en un lugar que es de dominio público. Y entiendo que algunas de estas personas, algunas de estas personas, Oscar, fueron citadas, o sea que comparecieron mediante citación al tribunal. Eso es correcto, licenciada. En 2 ocasiones, ellos fueron citados el día que los arrestaron en La Parguera, que todos vimos las imágenes. Ese día quedaron citados y comparecieron con sus abogados y abogadas. Eran 7 personas en ese momento citadas. Comparecimos y Fiscalía cambió la fecha de la vista porque alegadamente no estaban preparados. Aun cuando los abogados le informamos que algunos tenían conflicto de calendario, la Fiscalía cambió la fecha de manera arbitraria y se mantuvo esa fecha, donde todas esas personas volvieron y comparecieron al Tribunal de Mayagüez, personas que son de Lajas. Muchas de estas personas no son ni siquiera del área del sur, son del área de la montaña, otros son del área metropolitana, y comparecieron al Tribunal de Mayagüez por segunda ocasión para enfrentar esos cargos, lo que demuestra que riesgo de incomparecencia no tiene, licenciado, y aún así la juez le impuso esa fianza. Sí, que indudablemente la imposición de esa fianza en esa cantidad es de carácter punitivo. Definitivamente, es un castigo previo a la sentencia. La intención era clara y era de que estas personas estuviesen arrestadas y tuviesen que ser ingresados en institución carcelaria.
que yo creo que es lo que muchas personas no entienden, quienes no conocen este proceso. Si usted no puede pagar la fianza que le impone el juez, usted va preso de inmediato. Lo van a transferir ya sea a la 705 de Bayamón o a la institución carcelaria en Ponce, en Las Cucharas en Ponce. O sea, usted va a estar con la población penal general. Y son personas que no han cometido delitos, como he explicado nuevamente. Son personas que son ciudadanos como usted y yo, que puede ser el hijo, la hija, el nieto de la persona que nos está escuchando ahora mismo, licenciada. Y yo veo los familiares de esas personas con el desespero de pensar que sus hijos iban a estar el fin de semana completo, o sus hijas de 20 años de edad que nunca han tenido ni un piso de la grama, que son personas que estudian, educadas, estar en la cárcel por un fin de semana entero, quizás todavía, en una semana de cierre parcial. Y de verdad que es un abuso, y ahí tengo que agradecer a los compañeros fiadores de Mayagüez, que demuestra que aquí se están uniendo más personas solidarias con esta lucha, que prestaron esa fianza, licenciada, los fiadores de allá del área oeste, prestaron esa fianza con una garantía, ¿verdad?, de un pago luego. Se le está haciendo un plan de pago, y en eso exhorto a todos los que nos escuchan que puedan aportar a ese pago de la fianza a través de Campamento Carey, todas sus redes sociales, Campamento Carey en Instagram, tienen en PayPal, tienen ATH móvil, aunque sea $1 que usted pueda donar, ayuda a estas personas para que ellos puedan cumplir. ¿Y para cuándo está señalada la vista preliminar, Oscar? La vista preliminar está señalada para el próximo 3 de agosto, y ahí nosotros los abogados de defensa pues estamos ya preparándonos, porque ahí distinto a la regla 6, como usted muy bien resaltó, en regla 6 solamente se presentaron declaraciones juradas, que es algo que yo entiendo que es altamente injusto, y ni siquiera unas declaraciones que nosotros hemos podido leer, y no sabemos ni de qué se trata en este momento, pero ya en vista preliminar se van a tener que sentar esos agentes de la policía y van a tener que declarar bajo juramento, y nosotros los podremos impugnar con esas declaraciones juradas a las que tendremos derecho, y con los videos que han sido públicos, y estoy seguro que esas declaraciones no se van a ajustar a la realidad de lo que ocurrió allí. Pues Oscar, tengo que agradecerte, ¿verdad?, a ti y a los demás compañeros que se han ofrecido a representar a estas personas, ¿verdad? Creo que eso también es un acto encomiable, y yo quería, ¿verdad?, que la gente supiera de qué trata todo este asunto y la injusticia que revisten todos estos arrestos que no buscan otra cosa que no sea detener el que se sigan defendiendo nuestros recursos naturales y se siga el país manifestando en contra de la destrucción de la que son objeto muchos de nuestros recursos naturales, e incluso ahora mismo nuestra fauna también, con la muerte de manatíes y careyes, porque hay mucha gente actuando por la libre y que no respetan nuestros recursos naturales y los espacios que deben destinarse para la vida silvestre, para la vida de la vida marina, y gente como ustedes es necesaria, ¿verdad?, para que estos compañeros puedan estar adecuadamente representados. Gracias, Oscar. Te deseo muchísimo éxito, igual que a los demás compañeros abogados. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.